En este video vamos a hablar sobre los cambios relevantes que afectaron al impuesto del IVA a partir de la reforma 1607 del 26 de diciembre de 2012, como es su declaración, sus tarifas, la periodicidad en la presentación y adiciones en el formulario 300. Fiscalmente, el concepto de valor agregado, como su denominación lo indica, corresponde a que el IVA es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios. La diferencia entre el valor pagado por los bienes y servicios gravados adquiridos y el valor que al momento de la venta o prestación de servicios se adiciona, de tal manera que el impuesto a las ventas se causa únicamente sobre el mayor valor adicionado en la nueva operación, pero el impuesto pagado al adquirirlos se trata como un descontable. Miramos un ejercicio práctico en donde un comerciante compra un producto tal en 20.000 pesos y paga un IVA de 3.200 pesos. Este está al 16%. Luego lo vende a 30.000 pesos. A estos 30.000 pesos se le cobra un IVA de 4.800. O sea que aquí está el IVA generado. Al momento de presentar su declaración de IVA, el comerciante solo debe pagar la diferencia entre el valor descontable, que es la compra, son 3.200, y el valor generado de la venta, que son 4.800. Esto significa que el comerciante solo pagará la suma de 1.600 pesos, que es exactamente el IVA correspondiente al valor que el comerciante le agregó al producto vendido. Clasificación de los bienes. Antes de hablar de los bienes gravados, excluidos y exentos, debemos definir qué son bienes tangibles e intangibles. Los bienes tangibles son todos aquellos bienes físicamente apreciables, es decir, que se pueden tocar y ocupan un espacio. Por tanto, la inversión en bienes tangibles es aquella que consiste en comprar bienes físicos como edificios, terrenos, obras de arte, libros, etc., con el fin de mantenerlos esperando que incrementen su precio, para venderlos con posterioridad y obtener beneficios. Ahora, ¿qué son los bienes intangibles? Son aquellos bienes que no poseen materialidad, o sea, que no se pueden tocar. Por ejemplo, una determinada marca comercial. Claro que estos sí aportan valor a la empresa y suponen un valor añadido a la misma. Ejemplo, una póliza. Ahora, ¿qué son bienes gravados? Son aquellos sometidos a gravamen, en cuya importación o comercialización se aplica el impuesto a la tarifa general del 16% o la diferencial el 5%, que de acuerdo a la ley 1607 cambió. ¿Qué son bienes excluidos del impuesto? Son aquellos que por expresa disposición de la ley
no causan el impuesto. Por consiguiente, quien comercializa con ellos no se convierte en responsable ni tienen obligación alguna en relación con el gravamen. Si quien los produce o comercializa pagó un impuesto en su etapa de producción o comercialización, dicho impuesto no dan derecho a descuento ni a devolución, y por lo mismo constituyen un mayor costo del respectivo bien. ¿Qué son bienes exentos del impuesto? Son aquellos bienes que, atendiendo tanto a la naturaleza como a su destinación, la ley ha calificado como tales. Estos bienes tienen un tratamiento especial y se encuentran grabados a la tarifa del 0%. Están exonerados del impuesto y los productores de dichos bienes adquieren la calidad de responsables con derecho a devolución, pudiendo descontar los impuestos ocasionados en la adquisición de bienes y servicios y en las importaciones que constituyan costos o gastos para producir o para exportarlos. Otra transformación que tiene el artículo 426 del Estatuto Tributario y que adicionó la Ley 1607 en su artículo 39 sobre servicios excluidos, es que cuando en un establecimiento de comercio se lleven a cabo actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurante, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para llevar o a domicilios los servicios de alimentación bajo contrato y el expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas, se entenderá que la venta se hace como servicio excluido del impuesto sobre las ventas. Pero aquí está el gran cambio que hace la reforma, porque esta ya está sujeta es al impuesto nacional al consumo, al que ya hace referencia el artículo 512-1 del Estatuto Tributario, nuevo impuesto en el comercio. En el artículo 437-1 del Estatuto Tributario tiene un cambio, de acuerdo a la Ley 1607 en su artículo 42, sobre la retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. Con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, se establece la retención en la fuente en este impuesto, lo cual deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero. La retención será equivalente al 15% del valor del impuesto. Antes de esta reforma se aplicaba el 50%. Por lo tanto, este es uno de los grandes cambios que tiene dicha reforma. Tenemos un ejercicio práctico de retención del IVA al 15%, en las cuales un comerciante perteneciente al régimen común, agente de retención de renta, adquiere una mercancías grabadas al 16% a un régimen simplificado por valor de 1.500.000.
El asiento contable es el siguiente. El régimen simplificado al momento de generar la factura no está obligado a facturar el IVA. Por lo tanto, en la contabilización llevamos a la 1435, mercancías grabadas, contra una retención en la fuente, la 2365. Luego, en la segunda contabilización, llevamos el IVA teórico, que es del 15%. Aplicamos el 16% sobre 1.500.000 y de ahí sacamos la retención del IVA, que es el 15% sobre el IVA generado del 16%. Estos 36.000 pesos los contabilizamos en la 236705 como compras al régimen simplificado y lo enviamos a la 2408 como un IVA descontable de 36.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de presentar la retención en la fuente, en sus casillas de retenciones de IVA que se le practicaron al régimen simplificado, lo pagamos. Pero al presentar bimensualmente o de acuerdo a su periodo, el IVA lo damos como descontado en ese formulario. En el artículo 462-1 del Estatuto Tributario es otro gran cambio que tiene el artículo 46 de la Ley 1607. En su base gravable especial. Aquí hay una terminología que es el AIU. Es Administración, Imprevistos y Utilidad. Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada. O sea, aquí tienen que ser legales. En cuanto a mano de obra se refiere, la tarifa será del 16% en la parte correspondiente al AIU, Administración, Imprevistos y Utilidad. Aquí hay una parte importantísima que tiene el artículo 46, y es que no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato respecto al AIU. Tenemos un ejercicio práctico de cómo se determina el AIU. Tenemos aquí un valor de servicios de vigilancia de 25 millones de pesos. El valor del AIU pactado entre las partes es del 11%, equivalente a 2.750.000 pesos. A este valor es que tenemos que sacarle el 16% del valor del IVA. Nos resalta que el valor del AIU general del IVA dice que no puede ser inferior al 10%. Aquí como está pactado un 11%, o sea que está dentro de la norma. El IVA de ese AIU, que es 2.750.000, se le practica el 16%
del IVA generado. Nos da un valor de 440.000 pesos. O sea que el valor del contrato a cobrar es de 30.940.000. Es como un ejercicio de visualización, cómo se aplica y el IU y cómo se determina. En el artículo 600 del Estatuto Tributario, la ley 1607 trajo también otros cambios. En su artículo 61, y es sobre los periodos gravables del impuesto sobre las ventas. Antes de esta ley se aplicara bimensualmente a todas las empresas. Declaración y pago bimestral para todas las empresas cuyos ingresos iguales o superiores a 92.000 VTs, una cifra de 2.396.508.000 pesos. Aquí se toma de acuerdo a los VTs de cada periodo o de cada año y se les da a los responsables de que tratan los artículos 477 y 481 de este estatuto. Declaración y pago cuatrimestral. Para aquellos responsables de este impuesto, personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable anterior sean iguales o superiores a 15.000 VTs, o sea, un valor de 390.735.000, pero inferiores a 92.000 VTs. Los periodos cuatrimestrales serán enero, abril, mayo, agosto, septiembre, diciembre. Declaración anual. Para aquellos responsables, personas jurídicas y naturales, cuyos ingresos brutos generados a 31 de diciembre del año gravable anterior sean inferiores a 15.000 VTs, valor de 390.735.000 inferiores. El periodo será equivalente al año gravable entre enero a diciembre. Los responsables aquí mencionados deberán hacer pagos cuatrimestrales sin declaración, a modo de anticipo de impuestos sobre las ventas. ¿Cómo cogen los montos? Los montos de dichos pagos se calcularán y pagarán teniendo en cuenta el valor del IVA total pagado a 31 de diciembre del año gravable anterior y dividiendo dicho monto así. Un primer pago equivalente al 30% del total de los IVAs pagados a 31 de diciembre del año anterior, que se cancelará en el mes de mayo. Un segundo pago equivalente al 30% de totales de los IVAs pagados a 31 de diciembre del año anterior, que se cancelará en el mes de septiembre. Y un último pago que corresponderá al saldo por impuestos sobre las ventas efectivamente generado en el periodo gravable y que deberá pagarse al tiempo con la declaración del IVA.